para aquellos que no puedan estar. Le vamos a dar la palabra directamente a Luis Alberto Ochoa para que nos haga su presentación y a través de este sistema, como ustedes pueden ver, pueden levantar la mano y o enviarnos una pregunta y yo amablemente haré la lectura de las preguntas para Luis Alberto. Pues sin más premura, damos la bienvenida y le damos la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar aquí esta tarde con todos nuestros apreciables colegas y agradecerle también, por supuesto, el espacio al Centro Nacional de Apoyo para las Contingencias Epidemiológicas y Desastres, quien definitivamente va a tomar un papel muy importante y fundamental en estos momentos. Está tomando un papel importante, pero sobre todo también va a tomar un papel cuando esto pues llegue a su fin, que como bien dicen, no hay mal que dure 100 años, pero tampoco bien que lo aguante. Entonces es muy importante el ver cómo estamos preparados hoy ante este coronavirus y qué es lo que viene después. Entonces voy a dar inicio a esta presentación en donde esta es una reflexión muy personal, en donde en el año 2020 pensé que viajaríamos en autos voladores, en la teletransportación, pero también nos imaginé viviendo en algún otro planeta. Y esto lo digo porque he tenido el honor de participar con la Agencia Espacial Mexicana y pues obviamente hemos hablado de vivir en otro planeta, pero la realidad es que hoy seguimos aprendiendo a lavarnos las manos. Esta es una realidad de lo que tenemos y de lo que es el día a día ante este tipo de contingencias. El objetivo general de esto es justamente proporcionar un panorama actual a todos nuestros participantes sobre la actual emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que causa justamente la enfermedad de COVID-19. Los objetivos específicos es, primeramente, proponer acciones estratégicas para mitigar riesgos, primeramente es identificar los diferentes escenarios ante la actual emergencia por COVID-19 que se pueden presentar justamente en diferentes organizaciones. Y creo que esto es de especial interés para todos nosotros. Muchos de ustedes se encuentran haciendo trabajo en casa, muchos de ustedes se encuentran en forma presencial en las oficinas, ya que sus actividades son medulares y esenciales para lo que es el desarrollo de estas actividades. Es importante mencionar también que el objetivo es proponer acciones estratégicas para mitigar riesgos y manejar posibles situaciones críticas que se puedan presentar. Y vamos a hablar más adelante de lo que son estas situaciones críticas a las cuales todos nosotros nos hemos enfrentado en diferentes momentos de nuestras vidas. Por supuesto, también es desarrollar y reforzar habilidades requeridas para la toma de decisiones. ¿Y por qué digo para la toma de decisiones? Porque hoy en día se necesita más que nunca el conocimiento para esta toma de decisiones que nos pueda dar beneficios y nos pueda dar una ventaja ante los diferentes escenarios que podemos enfrentar. Entonces, el propósito y alcance también de esta plática es construir y desarrollar una cultura de trabajo y desarrollo de actividades basada en la evaluación y la comunicación de riesgos. Es sin duda alguna fundamental el que nosotros podamos adoptar esta cultura de trabajo, ya que los riesgos, vivimos día a día con estas actividades que nos confieren algún riesgo en particular. Asimismo, es importante actualizar a los participantes sobre los desafíos que van a enfrentar o ya estamos enfrentando justamente en esta emergencia sanitaria por COVID. Y hago la aclaración porque estamos hablando mucho de coronavirus. Hace un par de años hablábamos mucho de ébola y hace algunos años más también hablábamos de otras enfermedades como lo fue justamente el brote de cólera. Entonces, no importa de qué patógeno o agente biológico o qué tipo
de peligro estemos hablando, porque hoy estamos hablando de agentes biológicos, el día de mañana podemos estar hablando de agentes químicos. Sin embargo, creo que es fundamental el entender estos conceptos de preparación, de enfrentamiento de esta situación crítica y, por supuesto, de este retorno a la normalidad dentro de nuestras instituciones u organizaciones. Algunos conceptos básicos que siempre me gusta retomar en este tipo de pláticas son parte de los siguientes. Nosotros vamos a hablar de algunos conceptos como son accidentes, incidentes y situaciones críticas. Vamos a definir un accidente como un suceso no intencionado que produce un daño. Un accidente es un incidente que pudo haberse previsto y obviamente un accidente implica un balance negativo dentro de una organización porque implica lesiones, puede implicar pérdidas económicas y estos son previsibles, es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido accidentes? Yo me atrevo a decir que la mayoría de nosotros hemos tenido accidentes y son muchas veces por cosas que podemos prever. Posteriormente tenemos la definición de incidente y en este incidente se define como un suceso imprevisto que interrumpe el desarrollo normal de una actividad. Y los incidentes los tenemos todos los días. Y obviamente estos no tienen una implicación en donde involucra un daño o no tiene consecuencias mayores. Por lo tanto, es algo que transcurre y no tiene una afectación. Cuando nosotros le ponemos un grado de afectación, como yo ya mencionaba, una pérdida económica, un balance negativo, es entonces cuando lo cambiamos y viene la definición de lo que es un accidente. Ahora bien, una situación crítica es un conjunto de circunstancias, obviamente que se producen en un momento y lugar determinados y que van a afectar a un determinado número de personas. Las situaciones críticas nosotros las vivimos todos los días. Y todos nosotros tenemos situaciones críticas, situaciones que a lo mejor involucran aspectos financieros, que involucran aspectos laborales, involucran aspectos amorosos, y por mencionar algunos ejemplos de estos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de todos estos conceptos, es importante mencionar que siempre intervienen peligros, y los peligros justamente los vamos a definir como cualquier amenaza, fuente, situación o acción que tiene un potencial para causar un daño. Es entonces cuando nosotros hablamos de agentes biológicos, por mencionar un ejemplo, el peligro en estos casos serían los mismos agentes biológicos con los cuales tenemos contacto, y un ejemplo claro de esto podría ser el presente coronavirus. Eso lo vamos a definir como una combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y la severidad del mismo, en donde interviene directamente un peligro. Y aquí voy a poner un ejemplo muy claro. Si nosotros ponemos en una mesa un arma de fuego, o puede ser una pistola, eso nosotros lo podríamos considerar, o mejor dicho, lo clasificamos como un peligro, porque es un objeto inanimado que tiene el potencial de causar un daño, pero si yo lo tengo en una mesa, no va a tener la misma consecuencia o no va a tener el mismo grado que si yo se lo doy a una persona que es inconsciente, una persona que es inconforme, una persona que tiene toda la intención de causar este daño. Entonces, es cuando hablamos nosotros de peligro versus riesgo. Y el riesgo lo da justamente las actividades con las cuales estemos involucrando a este peligro. Importante mencionar que existen también dentro de estas definiciones riesgos aceptables, riesgos residuales y riesgos no aceptables. Y me gusta a mí mucho hablar de riesgos, porque todo el tiempo estamos haciendo evaluaciones de riesgo. Todo el tiempo estamos viendo cuánto tiempo nos va a llevar llegar de un lugar a otro, si hay mucho tráfico o no. En esta época de emergencia sanitaria, es decir, bueno, tengo que ir a comprar un par de víveres a la tienda de la esquina,
pero el riesgo es aceptable. Bueno, a lo mejor el riesgo es aceptable y debo de correr ese riesgo porque necesito ir a proveerme de víveres. Pero también el riesgo no va a ser aceptable si sé que la persona que está en la tienda está enferma y yo aparte voy sin un cubrebocas o una mascarilla quirúrgica. Entonces, un riesgo aceptable es justamente un riesgo que se considera bajo control y es tolerado a menudo por las instituciones. Para que un riesgo sea aceptable, tiene que pasar por un proceso de evaluación y mitigación de riesgos. Entonces, se hace un análisis diverso, en muchos casos también puede ser un análisis matemático, en donde el riesgo se reduce a su mínima expresión y se decide si es aceptable o no es aceptable. El riesgo residual es aquel que permanece después de implementar estas medidas de protección. Para todos ustedes que nos están escuchando, damas y caballeros, en algunas ocasiones seguramente ustedes han escuchado hablar que el riesgo es cero, o lo mencionan como no hay ningún riesgo. Pero matemáticamente hablando, no puede haber un riesgo cero. El riesgo se reduce a su mínima expresión y matemáticamente no lo puedo eliminar. Siempre va a ser una constante ahí que por mínima que sea, con la combinación adecuada de factores, se puede volver un factor que vierta la balanza en el sentido contrario y entonces sí causarnos un balance negativo. Ahora bien, como lo mencionó Juan Carlos, yo estoy enfocado mucho en la parte de bioseguridad, biocustodia, toda esta parte de riesgos biológicos, y es importante también definir estos dos conceptos. El primero, tenemos dos definiciones que han sido ampliamente estudiadas, ampliamente difundidas. Sin embargo, ustedes pueden consultar este tipo de definiciones en el Internet, en diversos libros, en artículos, pero una definición muy completa de bioseguridad son todas aquellas herramientas, metodologías, técnicas y estrategias que son empleadas para la manipulación segura de los agentes biológicos. Pero para fines prácticos, nosotros vamos a entender que la bioseguridad es la protección de nosotros contra los diversos riesgos biológicos. Y no importa si nosotros estemos manipulando agentes biológicos, como pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, priones, pero estamos protegiéndonos de esos riesgos, de esos agentes biológicos. Y puede ser que yo sea un químico de laboratorio, puede ser que yo esté atendiendo pacientes con alguna enfermedad infecciosa, pero siempre debo de tener estas medidas de bioseguridad. Y por supuesto también tenemos la parte de la biocustodia. Cuando hablamos de biocustodia también tenemos una definición que es muy compleja, también puede ser encontrada en diferentes fuentes, pero la biocustodia la vamos a entender nosotros como aquellas prácticas, procedimientos, tecnologías, principios, metodologías que son empleadas para proteger a los agentes biológicos de un potencial uso dual. Y digo potencial uso dual porque esto es cuando nosotros ocupamos a estos agentes biológicos con otros fines. Entonces, podemos decir que la biocustodia es la protección de los agentes biológicos contra los humanos, o sea, contra nosotros mismos. Y esto hay que hacerlo porque siempre hay personas con fines nefarios. Y lo que queremos es justamente garantizar la seguridad tanto del trabajador que esté en contacto con estos agentes o que está viendo pacientes que puedan tener este tipo de agentes, como también protegerlos para evitar que estos sean robados y sean ocupados como armas biológicas, por mencionar algún ejemplo. La terminología el día de hoy en términos de todos estos conceptos de bioseguridad es muy diversa y es muy compleja. ¿Y por qué lo menciono? Porque de una época para acá, nosotros eventualmente habíamos escuchado la palabra de bioseguridad. La palabra de seguridad sí lo habíamos escuchado sin duda alguna. Sin embargo, la parte de bioseguridad toma especial fuerza cuando empiezan a haber eventos en donde se involucre brotes de agentes emergentes o de agentes reemergentes. Pero al final de cuentas, hoy en día tenemos mucha terminología. Tenemos bioseguridad, tenemos biocustodia, que ya las definimos. Tenemos la parte de biocontención,
que es resguardar en forma segura justamente estos agentes. Podemos también aislar pacientes con medidas de biocontención, como las que se tienen en los hospitales destinados para la atención de COVID. La parte de bioética, porque necesitamos sin duda alguna tener un comportamiento ético cuando nosotros estamos haciendo búsqueda de vacunas, cuando estamos experimentando con animales. Tenemos que tener la parte de bioprotección de nuestras instalaciones, de los bienes que nosotros con los que estamos trabajando. La parte de biovigilancia, porque es el monitoreo constante de las enfermedades, de diferentes agentes circulantes que pueden estar en una población, y la parte también de bioresponsabilidad. Digo bioresponsabilidad porque tenemos que saber hacer las cosas adecuadamente y con base en estos principios éticos. Sin embargo, todos estos términos, si no son empleados adecuadamente, nos puede causar una bioconfusión y, por supuesto, una biofrustración. Por eso es importante que demos un mensaje claro de cuándo aplican las medidas de bioseguridad y cuándo debo de implementarlas. Me gusta mencionar, y esta es una lámina que la hizo famosa el doctor Edgar Sevilla Reyes de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, en donde él define a la seguridad como una cebolla. Y digo una cebolla porque no es que esté para llorar, es una cebolla justamente porque está dividida en múltiples capas. Y es así como debemos de concebir a esta seguridad dentro de cualquier institución u organización. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estamos enfrentando nuevas cosas o vamos y damos recomendaciones, la postura clásica, una disculpa, la postura clásica que nosotros tenemos es de que yo soy responsable de lo que hablo, de lo que usted entiende. Sin embargo, en países como el nuestro, donde la diversidad cultural es muy amplia, tenemos que ser responsables de lo que decimos y también de lo que las otras personas entienden. Es entonces cuando nosotros caemos en diferentes situaciones críticas y esta es la postura que nosotros hemos visto a lo largo de la historia. Empieza a darse una situación o un comportamiento en particular y tenemos la típica frase de yo sé lo que estoy haciendo, yo siempre lo he hecho de esa forma, no nos pasará absolutamente nada, nosotros no tenemos ese problema aquí, por supuesto, y después es típico, ups, ¿y ahora qué hago? Es entonces cuando nos encontramos en un dilema y decimos, ojalá hubiera podido haber implementado las acciones correspondientes antes de haber llegado a este punto, en donde muchas veces si involucra un balance negativo, este punto es sin retorno. Es entonces cuando decimos que debemos de enfrentar situaciones críticas de la mejor manera posible. Cuando nosotros hablamos de un problema, y vamos a ponerle a este problema coronavirus, nosotros pensamos que vemos lo más impresionante y que lo peor está por venir. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de lo que verdaderamente es un problema mayúsculo. Y digo mayúsculo porque alcanzamos a ver solamente una parte de la problemática. Pensamos que el problema es si me enfermo o si no me enfermo. Pensamos que el problema es si voy a poder salir a realizar mis actividades normales o si voy a poder continuarlas con una debida cautela. Sin embargo, en toda la parte del fondo, de la parte medular o la parte basal del iceberg, es cuando vemos los problemas financieros, los problemas de la suficiencia de insumos, los problemas de abastecimiento justamente de necesidades básicas, es cuando tenemos el cómo nos va a impactar este problema que hoy en día estamos viviendo. Hay algunas personas que, por supuesto, desafortunadamente han sufrido recesión de su contrato, puesto que las empresas no tuvieron una adecuada planeación. Y obviamente esto tiene que ver con una planeación estratégica. Si una empresa, por más pequeña o grande que sea, tiene una buena planeación, va a poder contemplar que a lo mejor va a poder enfrentar este tipo de situaciones. No de la misma forma con la que la haría a lo mejor una empresa que tiene un capital abundante, sin embargo se pueden tomar diferentes medidas para poder hacer frente a crisis como estas.
Insisto también, este tipo de problemas puede presentarse con coronavirus o puede presentarse con el patógeno X. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a la siguiente enfermedad pandémica como la enfermedad X, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar, pero en algún momento va a pasar. Y si nosotros hacemos cuenta y hacemos un poquito de memoria acerca de lo que sucedió en el 2009, pues fue justamente el brote de la influenza AH1N1, en donde pues sí comprometió muchas de las actividades de respuesta a nivel mundial. Sin embargo, no se había visto nada como este brote de coronavirus. Hoy en día hay más de 130 países afectados por el virus y sin duda alguna digo que va a haber un mundo antes y un después del coronavirus. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que va a haber un antes, porque este es el mundo como lo conocemos antes del brote de coronavirus. Es un mundo que tiene carencias, que tiene similitudes, que tiene, por supuesto, diferencias abismales entre países, porque tenemos riqueza cultural, porque tenemos perspectivas económicas diferentes, tenemos sistemas de salud diferentes, tenemos producciones industriales diferentes, tenemos mercados cautivos diferentes. Sin embargo, todas las personas tienen la misma necesidad. Tienen la necesidad de reunirse unos con otros porque el ser humano es un ser social y es un ser que tiende a buscar la unión con las personas. El ser humano va a seguir teniendo la necesidad de adquirir fuentes de alimento, va a tener la misma necesidad de tener fuentes de recreación diversas, porque también nos gusta viajar y nos gusta justamente hacer cosas diferentes. Sin embargo, este es el mundo antes del coronavirus como lo conocemos, pero también va a haber un mundo después del coronavirus. Y este mundo después del coronavirus va a seguir siendo exactamente lo mismo. Vamos a seguir teniendo las mismas necesidades que teníamos anteriormente, pero con una mayor conciencia. Y con una mayor conciencia porque se involucró la respuesta de prácticamente todo el globo terráqueo, mejor dicho, todo el globo terráqueo. Y fue una respuesta que consistió en brindar apoyo a aquellos países más necesitados. Esto también lo veíamos justamente en la primera fase en el mundo antes del coronavirus. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de que sí se reciben apoyos de muchos países también no pueden brindar apoyo, puesto que tienen que dar la respuesta a sus poblaciones. Tienen ellos compromisos con su gente y es prácticamente imposible destinar recursos cuando hay muy pocos recursos derivados de esta crisis. Los precios del petróleo obviamente bajaron, tuvo un impacto global, esto en la economía, y por supuesto que vamos, como mencionaba, vamos a seguir teniendo la necesidad de comer, las personas van a seguir viajando, las personas van a seguir adquiriendo otro tipo de bienes, de productos, de servicios. Sin embargo, con las estadísticas como el cual las conocemos, va a haber una conciencia, una reflexión hacia el aprovechamiento más eficaz de estos recursos. Ahora bien, las instituciones y las organizaciones, cuando nosotros hablamos de este tipo de entornos, lo primero que se me viene a la mente es una amplia diversidad. ¿Por qué? Porque no todos estamos en hospitales, no todos estamos en oficinas, hay algunos que son el comercio informal, el comercio formal, y es muy importante hacer este énfasis, dado que hay muchas medidas que vamos a tener que implementar, pero que son aplicables a todos. Un ejemplo tan claro, tan sencillo de esto es unas medidas de higiene de manos. El cómo me lavo yo las manos es algo que le va a aplicar de la misma forma tanto a instituciones de salud como a instituciones de la vida privada, como instituciones gubernamentales, como no gubernamentales, escuelas, colegios, etc. ¿Por qué? Porque a final de cuentas deberíamos hacer una conciencia y hay cosas que son lo mismo aquí y en China, así como el virus es lo mismo aquí y en China. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que estamos planeando este futuro, cómo nos vamos a recuperar, es importante dar un par de pasos atrás y ver cuál fue la línea de tiempo que nos ha llevado hasta este momento.
Nosotros tenemos justamente en la pantalla, cuando nosotros estamos en algún momento determinado, la vida es altamente predecible. Yo tengo un objetivo en donde si soy empresario, mi objetivo es hacer dinero, es ayudar a personas, es justamente tener una ganancia. Y cuando estas personas planean ese ritmo de vida, surge un factor el cual nosotros no tenemos ese control, es un factor exponencial, el factor sorpresa, en donde me gusta también decir que se aplica la ley de Murphy, porque en donde algo tiene que fallar, esa cosa va a fallar. Entonces, este factor exponencial, este factor sorpresa, nos lleva justamente a un lugar donde nosotros no esperábamos estar en algún momento. Y un claro ejemplo de esto es, y me gusta ponerlo con mi persona, porque yo decía que a mí me hubiera encantado estudiar medicina y no estudié medicina. Hoy en día soy químico, farmacéutico, biólogo y estoy interactuando en gran forma con el componente médico. Entonces, ese factor exponencial, el factor sorpresa, nos llevó hasta acá. Ahora bien, hay otro tipo de consideraciones que tenemos que tener en cuenta, como es el paso del tiempo y tenemos los avances científicos. El avance tecnológico siempre va a ser un factor crucial y también tenemos las regulaciones internacionales, los estándares, en donde hoy en día hemos visto que la ciencia va mucho más rápido que las regulaciones y si llega un momento en donde no controlamos esto, pues vamos a tener serios problemas, puesto que la ciencia está avanzando constantemente. Las tres preguntas básicas que me gusta hacerle a todas las audiencias donde yo he tenido la oportunidad de estar es lo siguiente, ¿qué es lo que queremos? Y cuando yo les pregunto al auditorio qué queremos, encuentro respuestas diversas. Ahorita encontraría respuestas diversas. Pues queremos regresar a la vida cotidiana. Queremos regresar a nuestras actividades que solía hacer cuando tenía una mayor calma. Queremos una estabilidad económica. A lo mejor hay muchos que dicen, quiero seguirme quedando en casa para hacer home office. Después viene otra pregunta que es, ¿qué realmente necesitamos? Nosotros necesitamos en este momento acatar las medidas que tanto el gobierno federal como las autoridades sanitarias nos han dicho que debemos de cumplir. ¿Por qué? Porque de esta forma no se propaga el virus, de esta forma todos contribuimos a que regresemos lo más pronto posible a esta estabilidad, a este balance que teníamos anteriormente en cierta forma. Digo en cierta forma porque nunca estamos en un completo balance. Y la última pregunta es, ¿qué tenemos? Tenemos hoy una situación que nos ha puesto, ha alertado el sentido del ser humano al 110%. Tenemos una crisis, porque si es una crisis, no tiene que ser una crisis en donde yo no tenga el control, pero es una crisis esta en donde hay escasez de algunos insumos, hay escasez de algunos alimentos también, y sobre todo tenemos que ser conscientes de que los recursos que tenemos no son finitos. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Entonces, es muy importante siempre hacer un balance entre lo que queremos, lo que necesitamos y lo que tenemos hoy en día en nuestras instituciones. ¿Estábamos preparados para el coronavirus o estamos preparados en general para cualquier otra enfermedad de esta naturaleza? Y hay algunas preguntas que es importante mencionar porque ¿cómo realizamos la motivación del personal en nuestros centros de trabajo, en nuestras instituciones? Muchas personas esperan que les demos una palmada en el hombro, esperan que les demos un abrazo, esperan que a lo mejor les demos un bono, pero la motivación se realiza de diferentes formas. Desafortunadamente, en el país donde vivimos, las motivaciones económicas no siempre son parejas para todas las personas, pero sí existen las motivaciones de incorporar a las personas a actividades esenciales y medulares, sí existe justamente el reconocimiento y, por supuesto, la asignación de responsabilidades mayores. Esas son formas de motivación personal para nuestros trabajadores en nuestras instituciones. ¿Cómo garantizamos que el personal entienda lo que deseamos que entienda? Tengo que tener en cuenta que no todos aprendemos de la misma forma. Y por eso también es importante mencionar que debemos de garantizar que se realice lo que debe realizarse. Y no es el capricho de uno o de dos personas. Simple y sencillamente
es que se tiene que hacer aquello que es necesario hacer para que todo esté en un equilibrio, si se puede decir así, perfecto. La falta de concientización, por supuesto, es muy peligrosa y ha sido peligrosa durante muchos años, en donde se han dado recomendaciones y las imágenes que ustedes pueden observar en la pantalla son tan solo un ejemplo de lo que puede provocar. En 2016, la Organización Mundial de la Salud declaró que el territorio de las Américas estaba libre de sarampión. Sin embargo, hoy en día no estamos libres de sarampión. Y lo mismo puede ocurrir justamente si nosotros no tomamos las medidas correspondientes y por mencionar algunos agentes biológicos podríamos hablar lo mismo del virus de la polio, en donde se han suspendido los esfuerzos de las campañas de vacunación porque se tiene que atender otra emergencia sanitaria en estos momentos. Y por supuesto, el hablar sobre vacunas y no vacunas, esto es un tema que ha causado mucha polémica, no voy a entrar a discusión de este tema, pero simple y sencillamente ya se ha visto, ya el ser humano ya ha vivido sin vacunas durante muchos años, los seres humanos ya han vivido sin ir a hospitales durante muchos años. Y nada más recordemos que también el promedio de vida era muchísimo menor a los 35 años. Entonces, todo tiene un porqué, tiene un beneficio, y sobre todo lo que necesitamos hacer hoy en día es tener una concientización acerca del cuidado de la salud, también, pero también de las personas que nos rodean. El rol a desempeñar ante un escenario de recuperación ante cualquier pandemia es que los líderes deben de asegurarse que el personal ha entendido lo que se debe de hacer. Y estoy seguro a que muchos de ustedes son líderes en sus empresas. Y es por ello que quiero invitarlos a ustedes a que se empoderen con esta situación y que tomen ese liderazgo para empezar a retornar a la normalidad en una forma paulatina, obedeciendo las instrucciones que se nos dan. Y obviamente porque esto depende de un esfuerzo titánico de, de una gran cantidad de personas. No es nada más el hecho de que una persona lo haga. Todos debemos de ser conscientes de eso. A pesar de que existen muchos procedimientos, normas, leyes, México es uno de los países que tiene normas para todo, muchos de estos no se cumplen o no se llevan a cabo. En muchas de las instituciones podemos nosotros ir, podemos preguntar, y existe el procedimiento para hacer el procedimiento, y el procedimiento para comportarse, el procedimiento para sentarse, para todo existe un procedimiento. Sin embargo, muchos de estos, los empleados ni los conocen ni los llevan a cabo. La amplia diversidad entre el personal de nuestras instituciones hace imposible en muchas ocasiones el cumplimiento de estos procedimientos, normas, protocolos, ya que cada uno entiende de forma diferente esto. Y no quiere decir que tenga que hacer un procedimiento diferente para cada una de estas personas. Simple y sencillamente tengo que hacer procedimientos, yo le llamo el ABC, que tengan que sean atractivos, que sean breves y que sean claros. ¿En qué sentido debemos prepararnos y capacitarnos? Debemos de prepararnos en el estado físico. ¿Por qué? Porque hay personas que parecen ahora fieras enjauladas en sus domicilios, puesto que estaban acostumbrados a tener una vida más libre, una vida en donde salgo de la oficina, voy al gimnasio, voy al cine, vamos a cenar, este tipo de cosas. Y debo de también tener un buen estado físico porque el cuerpo, si no hace nada, se atrofia. Es igual que la mente. Entonces, debo de estarlos manteniendo para que tengan un buen rendimiento. El estado mental ya no lo menciono, pero es algo que nos debe de mantener ocupados, porque estoy seguro que si nosotros pudiéramos establecer un patrón de gráficas entre cuánto tiempo ocupaban el celular las personas antes de la contingencia, durante la contingencia y cuánto lo van a ocupar post a la etapa de la contingencia, se sorprenderán en conocer estos números. El estado emocional, por supuesto que es importante, va muy ligado a lo que es la parte física, la parte mental. Tengo que estarme capacitando en desarrollar estas habilidades y capacidades que cada persona tenga, puesto que cada uno tenemos habilidades diferentes. Tenemos que concientizarnos de que estamos
ávidos de tener una interfaz humana. Y por supuesto las condiciones ambientales, es muy difícil, es muy complicado a lo mejor no poder hacer la vida normal cuando tenemos 40 grados, 45 grados en algunos estados de la República ya. Entonces, es cómo nos debemos de preparar y cómo nos debemos de entrenar es en todos estos aspectos. El mantenimiento, el entrenamiento es un mantenimiento. Y obviamente los factores de riesgo humanos deben de ser reconocidos. Y esto es lo que yo les mencionaba. Si yo no invierto en mi persona, y digo invertir en capacitación, porque ahora con este fenómeno pandémico, muchas empresas aperturaron sus plataformas, cursos en línea gratuitos, otros con módicas cantidades para continuar el desarrollo del conocimiento, pero al final de cuentas son opciones que nosotros tenemos para conocer un poco más de la situación o de algunos otros temas en particular. Hay algunas empresas que se dedican a la parte de la fotografía que empezaron a ofertar cursos de diferente índole para fotógrafos amateurs, para fotógrafos principiantes, para expertos, en donde entonces ellos buscan justamente que las personas no caigan en esta fase de estancamiento. ¿Qué es lo que sucede si no mantenemos al personal de nuestras empresas en esta capacitación? Pues obviamente va a pasar lo que sucede con la imagen. Van a estar rodando de forma diferente, unos se van a desgastar más, viene el famoso síndrome del burnout laboral, y es muy importante el que nosotros demos una capacitación adecuada a nuestro personal. He escuchado de parte de muchos empleados de muchas empresas que no los dejan ir a capacitaciones porque ya fueron el año anterior, cuando esto debe de ser un proceso constante, ya que estas personas es el recurso más valioso que hoy en día tienen las organizaciones. Necesitamos liderazgo. ¿Por qué? Porque si el liderazgo no aboga por la capacitación, ¿quién lo va a hacer? Hoy en día tenemos imágenes de las poblaciones infantiles como la imagen inferior izquierda, en donde los niños están todo el día pegados al celular, ya la atención, la calidez es muchísimo menor con los padres, con los seres queridos, y también por este medio los niños se enteran de muchas cosas que no queremos que se enteren, y no por lo menos a esta edad. Es así también como las noticias falsas o las fake news han surgido, en donde si alguien dice que hay una persona infectada por coronavirus, las personas pasan la voz, difaman a la persona cuando no tiene absolutamente nada esa persona. Entonces, la tecnología, siempre les he dicho, es muy buena. Yo no concibo el desarrollo de la humanidad sin la intervención directa de la tecnología, pero es importante que sepamos cómo usar esa tecnología. La necesidad de un entrenamiento continuo y una adaptabilidad a estas situaciones nos lleva al siguiente esquema. Y este esquema me gusta mucho, es un esquema que ocupa un colega muy querido, su nombre es Sean Kaufman, y él es un psicólogo que es experto en riesgo biológico. Él es una de las personas que entrenó a los profesionales de bioseguridad y profesionales del área de la rama médica y paramédica para atender las emergencias de SARS en el 2003, para atender las emergencias de ébola, y también ha estado muy partícipe en diferentes espacios para atender estas emergencias por coronavirus, en donde tenemos nosotros, al principio comenzamos nuestro entrenamiento en la vida. Y digo entrenamiento en la vida porque estoy hablando de diferentes momentos, en donde hay un mayor grado de conciencia, y donde viene este mayor grado de conciencia, apenas empezamos a darnos cuenta que ya lo podemos hacer, viene una maestría. Es decir, que ya somos o nos empezamos a ser expertos. Nos relajamos obviamente cuando viene todo esto, y posteriormente viene un incidente, ¿sí? Este incidente nos hace generar un cambio de hábitos, nos hace reflexionar acerca de lo que hicimos, lo que ocasionó ese accidente, pues un incidente que se vuelve un accidente, y siempre y cuando haya un balance negativo, por supuesto, y después regresamos al principio, hay un cambio, y otra vez tenemos una mayor conciencia. Y otra vez empieza todo el caminito de nuevo. Tenemos una mayor conciencia,
aprendemos de ese evento pasado y nos vamos justamente a un nivel de maestría, de expertise, nos relajamos, damos pie a un comportamiento anterior y de la complacencia pasamos al incidente nuevamente hasta que otra vez generamos esa actitud de cambio, un nuevo comportamiento y otra vez esto es un círculo vicioso. Y eso nos ha pasado, damas y caballeros, con muchos aspectos en nuestra vida. Cuando tenemos nuestra primera bicicleta, cuando aprendemos a manejar, cuando a lo mejor las personas por primera vez van a algún viaje y tienen alguna situación un tanto desagradable, incómoda, y por supuesto también cuando hacemos frente a diferentes eventos en salud pública, como puede ser el caso de ébola, como puede ser el caso de influenza y como hoy en día lo es el caso del coronavirus. Deberán de pasar 10 años para que pueda volver a hacer conciencia del impacto, de la importancia de tener buenas prácticas de higiene personal. Yo no lo creo, yo creo que por eso es que vamos a tener un antes y un después del coronavirus. La necesidad de un entrenamiento continuo es imperante. Hoy en día, todas las personas nos confiamos y volvemos a lo mismo de los celulares. Hay personas que han demostrado una maestría para ir caminando, ir manejando el celular, mujeres que van al volante, se van maquillando, con otra mano le van dando de comer al niño, o van escribiendo, conversando con la amiga al mismo tiempo y escuchando las noticias. Entonces, eso no quiere decir que tengan una capacidad, o tanto hombres como mujeres, de hacer muchas cosas. Simple y sencillamente que están cayendo en el ejemplo de la diapositiva anterior y estamos recurriendo a malos hábitos, a comportamientos no debidos que nos van a ocasionar un incidente que puede derivarse en un accidente. La evaluación de riesgo y un entrenamiento. Me gusta mucho esta lámina, casi siempre la ocupo cuando me piden hablar de evaluación de riesgo, porque lo que ustedes están viendo, damas y caballeros, son los famosos controles de mitigación. Estos controles de mitigación son aquellos que me van a permitir reducir a la mínima expresión el riesgo y se ocupan justamente para cualquier actividad. Me voy a enfocar justamente algunas de las actividades que nosotros conocemos. El primer punto para mitigar los riesgos es una eliminación o sustitución, que esta no siempre es posible. ¿Por qué? Porque si hay algunas cosas que yo no puedo eliminar el factor de riesgo, pero sí puedo meter controles adicionales. Un ejemplo de esto es, si yo trabajo en un laboratorio, si yo soy un personal que está en el área de la salud y tiene que hacer un diagnóstico, yo no puedo eliminar o sustituir la muestra que me van a enviar, puesto que esta muestra es la que yo deseo estudiar. Si yo estuviera realizando actividades de investigación, por así decirlo, puedo yo buscar un microorganismo que tenga un metabolismo muy similar y que no le cause daño a los seres humanos, por mencionar un ejemplo. Pero en el diagnóstico esto no siempre es posible. Después tenemos los controles administrativos, y esto es lo que no siempre cumplimos. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos mandan a capacitaciones, a pesar de que nos mandan a cumplir los programas de salud ocupacional, la gente no siempre va. Y me encanta ver la actitud de las personas cuando les preguntamos en las capacitaciones, ¿y usted a qué vino? Y la respuesta típica que escuchamos es, porque me mandaron. Cuando la persona debería de estar convencida de que su presencia en ese lugar va a ser muy importante para cambiar el hábito y para cambiar la imagen de la empresa. La empresa lo está enviando con un propósito para que esta persona desarrolle un grado de maestría y pueda seguir capacitando a su personal, que le va a dar frutos en muchos aspectos. Después vienen las prácticas y procedimientos, que es lo que frecuentemente olvidamos. Olvidamos cómo lavarnos las manos, por eso tenemos carteles en los sanitarios. Olvidamos cómo manejar también, por eso es que están los señalamientos de tránsito. Olvidamos cómo ponernos los equipos de protección personal. Olvidamos cómo hacer muchas cosas y por eso hay instructivos, aunque en muchas ocasiones decidamos irnos a la guía rápida en lugar de leer el instructivo completo. Después tenemos los controles de ingeniería que nos dicen cómo ocupamos las cosas. Es decir, qué es lo que yo tengo para trabajar. Si yo estoy en un hospital, estos controles de ingeniería justamente podrían ser
la presencia de cuartos especiales, la presencia de equipos sofisticados para mantenerme en aislamiento, etcétera. Si yo voy manejando un automóvil, un control de ingeniería sería el automóvil como tal, dado que es algo propiamente de desarrollo tecnológico, en donde tiene que ver la presencia de frenos ABS, cinturones de seguridad, bolsas de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el equipo de protección personal, que es lo que creemos que es más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, me pongo 2 pares de guantes o me pongo 3. Mejor ponte 3, cuando no sabemos ni siquiera cómo los estamos ocupando. Las personas que conducen motocicletas, por ejemplo, es un claro ejemplo de que no existen controles de ingeniería. Lo único que cuenta es la pericia del conductor y el casco y el equipo de protección personal que tenga esta persona, como puede ser la chamarra especial para evitar que si me caigo pueda tener alguna lesión en la parte de las cervicales, de la región dorsolumbar, etc. Entonces, cuando regresamos al concepto de seguridad, es que todo esto es una cebolla. Y gracias a que esto es una cebolla, justamente necesito de todos estos controles de mitigación para que la seguridad sea. Entendiendo las situaciones críticas, obviamente, cuando yo tengo una amenaza y se junta con una situación vulnerable, se da un desastre. Entonces, este modelo se llama el modelo de estrangulación y es lo que sucede cuando tengo una situación vulnerable, es decir, tengo población que no acata las medidas de seguridad que se están imponiendo en estos momentos, cuando tengo una amenaza que es este virus, pues se va a dar un desastre. Y aparte se juntan muchas otras situaciones. Las situaciones vulnerables es la alta demanda de los servicios hospitalarios, la alta demanda en diferentes bienes de consumo y, por supuesto, la baja producción de estuches diagnósticos, la baja producción de material de curación. Pero cuando yo mitigo los riesgos, es cuando aplico la inversa de este modelo de estrangulación, en donde si yo reduzco las amenazas, no voy a impedir que el virus siga circulando, pero si yo le pido a la gente que se quede en casa, si yo le pido a la gente que tenga un buen procedimiento para higiene de manos, si yo le digo a la gente que evite el contacto masivo, obviamente, y lo juntamos con reducir situaciones vulnerables, pues vamos a generar áreas y ambientes seguros y es como vamos nosotros a mitigar riesgos e insisto, y nuevamente regresar a la normalidad lo más pronto posible. La planeación estratégica obviamente forma parte del manejo de los riesgos, en donde cada institución tiene que garantizar que se implemente y mantenga un sistema de evaluación de estos riesgos. Se tiene que involucrar a todos los niveles, porque esto, y me llama mucho la atención y me gusta decir que en la NASA tienen una frase en donde dicen que tanto para ellos es tan importante el que va a la luna como el que trapea el piso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para yo lograr justamente este tipo de logros, este tipo de éxitos en los programas, necesito el involucramiento de parte de todos. No todas las medidas van a aplicar de la misma forma para todas las instituciones, ya que se tienen que identificar cuáles son las necesidades, características y un análisis FODA de cada institución y lugar de trabajo. Si nosotros categorizamos diferentes incidentes y situaciones críticas, tenemos lo siguiente. Esto es un poquito para comprender la parte de las emergencias, en donde nosotros vamos a tener un evento o situación leve. Este es el escenario más sencillo, en donde involucra solamente un sitio, hay amenazas como puede ser una inundación, una tormenta eléctrica, puede haber un incendio de alguna interfase, y sin mayor complicación, los seres humanos con las medidas correspondientes regresan a la normalidad. En el escenario 2 es donde tenemos un evento moderado, involucra más de 2 sitios, involucra la intervención de múltiples dependencias y puede ser en dado caso necesaria la evacuación. ¿Sí? Puede requerir de recursos adicionales. Y un ejemplo de esto es el brote de sarampión que tenemos también en la Ciudad de México. Entonces, ya no es nada más el coronavirus, ya también es el brote de sarampión, que también, que damas y caballeros, pues ustedes no lo sabían,
mientras que el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2, es contagioso, sí, pero hay una medida estadística en epidemiología que se le llama el R0. Y el R0 o el RO es la tasa de reproducibilidad del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que es a partir de una persona enferma, ¿cuántas más se pueden contagiar? En el caso del coronavirus es de 2 a 3 personas. 4 cuando mucho, pero no más, es un RO 0. Sin embargo, sarampión tiene un RO de 18, es decir, por cada persona que está infectada por sarampión, se pueden contagiar 18 personas. Y digo se pueden porque no quiero decir que nada más se vayan a contagiar todas. Se pueden contagiar si no tienen la vacunación, si estuvieron en contacto con esa persona, etcétera, porque también sarampión se transmite por la vía de los aerosoles. Y finalmente, el escenario 3 implica un evento, una situación mayor, en donde involucra múltiples sitios, involucra ya un desastre regional, se requiere una intervención de diferentes dependencias, hay evacuaciones extensas o, por supuesto, la necesidad de recursos adicionales, ¿no? Esto lo que tenemos es el brote de coronavirus y en la imagen inferior tenemos justamente el mundo hoy en día como es con el coronavirus. En azul pueden observar ustedes todos los países que ya reportaron y notificaron casos. Hay algunos países que no están coloreados de azul. No quiere decir a lo mejor que no tengan, simple y sencillamente que no tienen mecanismos de reporte eficaces. Ejemplo de programas para manejo de incidentes son muchos. Puedo mencionar algunos como son control de plagas para insectos y roedores en nuestras empresas. Esto es muy importante. El programa de protección interno de protección civil. Si yo tengo algún laboratorio, algún centro hospitalario, debo de tener programas para la atención de derrames con materiales peligrosos, como pueden ser biológicos, químicos, radioactivos. Tengo que tener un programa de salud ocupacional y, por supuesto, también debo de tener un programa de atención a contingencias diversas, que estas muchas también entran dentro de lo que es el programa interno de protección civil, como puede ser sismo, fuego, inundación, intrusión y en algunos casos también amenaza de bomba. Las áreas de riesgo en las instituciones y en las organizaciones se van a clasificar de 3 formas: las áreas de bajo riesgo, las áreas de riesgo moderado, las áreas de riesgo elevado. ¿De qué dependen estas áreas? De lo que yo esté trabajando. Y depende de la naturaleza de las empresas también. Y voy a poder tener oficinas administrativas, bibliotecas, centros comerciales, deportivos, parques zoológicos, hospitales, clínicas, centros recreativos, vacacionales, consultorios y también la vía pública. Entonces, las áreas de riesgo van a ir en función a las actividades que yo realice dentro de mi institución, los peligros a los cuales esté expuesto el personal y también las medidas de mitigación que yo tengo. ¿Qué nos afecta? Hoy en día nos afecta una infraestructura que no es apropiada, una infraestructura que puede estar dañada. Y hablo en todos los sentidos. Si nosotros vamos por la vía pública, muy pocos de los puentes peatonales tienen un mantenimiento adecuado. Y uno se puede ver las varillas, ya no hay un concreto. La falta de competencia técnica ante eventos inusuales, las nuevas tecnologías, los casos atípicos. Para todos aquellos que están en el ámbito de la salud, cuando nosotros nos referimos a casos, bueno, esto lo van a entender perfectamente ustedes, pero para todas aquellas personas que no están en el ramo de la salud, cuando decimos casos atípicos, son casos completamente fuera del libro, son cosas que no vemos. Y esa es la realidad de los hospitales. Todas las fotos que nosotros podemos observar en los libros de medicina son fotos muy bonitas, fueron fotos tomadas para ese efecto, pero cuando uno entra en los hospitales son fotos que uno dice, ¿qué es esta cosa? Esto no le encuentro ni pies ni cabeza. Nos hace falta interpretar los resultados, no hay insumos suficientes en todos los sentidos. A las 2 semanas que habían anunciado la emergencia por coronavirus, ya no había alcohol en gel, ya no había guantes de látex, ya no había cubrebocas. La falta de oportunidad en el diagnóstico y la capacidad limitada, la presión mediática y política, estos son factores absolutamente determinantes. La falta de información también es muy peligrosa, ya lo veíamos en una de las diapositivas anteriores. El networking limitado.
debemos de fortalecer este networking con personas, no nada más de nuestra propia institución, sino también con personas de otros países, de otras regiones. La excesiva normatividad y, por supuesto, la falta de experiencia y falta de un buen comportamiento. Los retos que enfrentamos son diversos también. La falta de definición de prioridades en muchos aspectos, tanto el marco normativo, políticas en salud pública, políticas en bioseguridad, en biocustodia. La falta de procedimientos de biocustodia, porque hoy en día, a pesar de los avances que ha habido en materia de bioseguridad, en la parte de biocustodia no tenemos el mismo avance y debemos también de procurar un avance homogéneo. La falta de una tecnología adecuada, la falta de el mantenimiento preventivo y correctivo para muchas cosas, la falta de proveedores, la falta de competencia de estos mismos para la prestación de servicios y, por supuesto, la formación profesional diversa, las diferencias culturales y lingüísticas que hay en la población son sin duda alguna cruciales. ¿Qué más enfrentamos? Nuevos requerimientos normativos. Hoy en día los sistemas de gestión de la calidad están muy de moda y también hay otros que están hasta la cachucha de la calidad. Sin embargo, hoy en día los sistemas de gestión integrales son los que nos deben de dar la solución a muchas de las preguntas que nosotros hacemos. El sistema debe de trabajar para nosotros, no nosotros para el sistema. Debemos de seguirnos capacitando, de seguir teniendo esta formación continua y, por supuesto, de eliminar las barreras, como ya lo mencionaba, del idioma y las barreras culturales. ¿Qué haremos después de la emergencia por este patógeno, por este COVID? Debemos de hacer un uso adecuado de los recursos existentes. Y esto implica recursos tecnológicos, financieros, materiales, físicos y los más importantes, el factor humano. Tenemos que definir estándares de servicio, de seguridad y, por supuesto, de calidad. Tenemos que coordinar redes locales, regionales, nacionales. Tenemos que definir prioridades. Y esto es algo que podemos empezar a hacer ahorita cuando tenemos el tiempo de sentarnos y pensar qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Y finalmente, concientizar a los profesionales de la salud, pero aquí yo lo hice mucho énfasis sobre la seguridad, pero también es para toda la población. Debemos de concientizar a toda la población sobre la importancia de la seguridad. Entendemos que somos muchos, somos muy diversos y no todos tenemos las mismas características ni las mismas habilidades. Tratemos a cada persona como se merece, y esto es con la mayor calidez humana. Tratemos a las personas y aprovechemos estas virtudes que tienen en nuestras instituciones, que tenemos en nuestro país, para desarrollar con ellos soluciones eficaces que nos permiten encontrar pues la solución a problemas como el que estamos viviendo hoy en día. Nuevamente les hago las 3 preguntas. Después de haber escuchado esta presentación, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y qué es lo que tenemos? Son preguntas que me gustaría se llevaran a casa. Las podemos discutir, por supuesto, cuando ustedes quieran. Y finalmente yo termino con esta diapositiva que encierra una gran sabiduría. La seguridad es algo que sucede en algún lugar entre las orejas, no es algo que se pueda sostener entre las manos. Esto fue de Aristóteles y nuevamente yo agradezco a ustedes la atención, la paciencia y al Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres la oportunidad de compartir este tema con todos ustedes. Están mis datos de contacto para todos aquellos que deseen también contactarme en forma independiente y los podamos asesorar, pues estamos a sus órdenes. Yo les agradezco mucho y le devuelvo la palabra a mi amigo Juan Carlos. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, excelente exposición, muy pues didáctica, me voy a poner así, muy práctica también para poderse aplicar. Pido a los asistentes que tengan algún comentario o pregunta para Luis que puedan hacerla, por favor. Hay 2 formas. Voy a activar para todos lo que es el micrófono y o nos pueden mandar su mensaje también para que lo pueda escuchar. He activado los micrófonos en este momento.
si alguien quisiera hacer uso de ello o nos puede mandar un mensaje. Ustedes pueden activar también su micrófono, así que por favor no tengan pena. Doctor Hernández Marroquín, aquí voy a empezar a decir nombres. Aquí tenemos a bastantes participantes. Si alguien tiene alguna duda o comentario, por favor, háganla en este momento para que nuestro experto Luis Alberto Ochoa nos pueda comentar al respecto. ¿Sí? ¿Alguien por ahí quiere preguntar? ¿Nadie? Buenas tardes, María Jesús González. Adelante. Es básicamente una duda, pregunta, comentario en relación al modelo que está sacando del iceberg para el COVID. Creo que toda la parte de abajo es la que hemos estado descubriendo poco a poco, ¿no? Porque pues, no tenemos ese conocimiento específico, pero sí se puede retomar de otras experiencias anteriores, como la de la influenza, por ejemplo. No lo sé. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias por la pregunta. En efecto, de hecho, si hace poco una persona también me preguntó, oye, ¿tú estabas preparado? Bueno, nunca estamos lo suficientemente preparados para hacer frente a este tipo de situaciones. Y la realidad es que los seres humanos olvidamos muy fácilmente las cosas. En efecto, ahorita yo creo que se han implementado medidas que ha faltado rigor para su ejecución. Esto es una opinión muy personal. Y también creo que sí, en cierto punto estamos viviendo la parte grande del iceberg por la ignorancia que hay. Pero también no hemos visto lo peor porque gracias a que se han hecho algunos esfuerzos significativos, pues hoy en día el número de casos no es tanto como hubiéramos, como al principio hacían las proyecciones. Y digo nuevamente que es una opinión personal porque a final de cuentas, si nosotros lo podemos comparar con países como Italia, en donde ha tenido una debacle y han visto afectados en forma significativa, todavía se desconoce mucho el por qué impactó de forma tan agresiva el virus a esta población. Ejemplo, muchos dirían, bueno, China se pensaba que iba a ser una de las más afectadas por la cantidad de población que tiene. Sin embargo, tiene mucho que ver la asimilación de cada uno de estos eventos. Tiene mucho que ver la fase de preparación y también los recursos disponibles. En este sentido, sí creo que estamos viendo algunas de las partes más grandes del iceberg. Sin embargo, todavía estamos viendo cosas pequeñas dentro de este iceberg, puesto que algunas medidas han surtido efecto. Aquí obviamente yo siempre lo he dicho y es una opinión muy personal, pero sería también muy importante conocer la opinión de algunos sociólogos que obviamente nos pueden ayudar a comprender un poco más estos aspectos, puesto que también en la parte del estudio de las enfermedades infecciosas, la parte de los sociólogos es muy importante para comprenderla. Tenemos una pregunta por el sistema. Nos está preguntando Luis Eduardo Pérez Ortiz. Dice, me gustaría saber su opinión sobre el modelo Centinela y el modelo de pruebas masivas y contabilidad de los contactos como lo ha hecho Corea del Sur. Bueno, referente al modelo Centinela, es un modelo que se ha probado que sí funciona. Se ha probado, es un modelo, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, es un modelo que les ha funcionado a ellos y es un modelo para hacer muestreos justamente. Los muestreos masivos, como se han aplicado en muchos otros países, no necesariamente pueden aplicar a México. Tenemos que analizar las características de la población, tenemos que analizar justamente lo que nosotros hoy en día tenemos. Y esto es tema de todo un debate, porque en algunas ocasiones nos han llegado a preguntar que si estamos a favor de las pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas tienen un fin, sirven para un determinado propósito.
Si nosotros queremos hacer vigilancia epidemiológica de algún padecimiento en particular, no son buenas, puesto que los porcentajes de especificidad, sensibilidad son muy bajos. También los valores predictivos positivos y negativos. Es entonces cuando nosotros debemos de buscar una estrategia y una metodología adecuada para hacer todo esto. Un servidor estuvo la semana pasada en una conferencia vía Skype y también con el grupo de respuesta de China y de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos decían, bueno, las lecciones aprendidas que hemos tenido es que a nosotros nos funcionó justamente el modelo de todos en sus casas, a nosotros nos funcionó el de muestrear de esta forma. No quiere decir que a nosotros nos vaya a servir de la misma forma, sino que nosotros debemos de analizar cuál es la disponibilidad de los recursos, qué es lo que voy a ganar con muestrear a toda la población, y obviamente cuáles los pros y los contras. Hoy en día, si ustedes me preguntan desde un punto de vista muy personal, yo puedo decir, no hay dinero que alcance para todas las pruebas. ¿Por qué? Puesto que los reactivos la mayoría son importados, y cuando nos hablan de una nueva metodología, se tiene que evaluar esta metodología con casos que ya hayamos previamente detectado. Y es todo un proceso. Entonces, opino que es un buen modelo, pero nuevamente me gusta decir, como todas las veces que hablo de evaluación de riesgo, depende. ¿Y de qué depende? Depende de la situación, depende de la población, depende del objetivo que yo estoy buscando con ese muestreo, y sobre todo depende de la fase en la cual nos encontremos dentro de una crisis, o en estos casos puede ser una epidemia. Muy bien. ¿Alguien tiene más una pregunta? Me mandaron una pregunta por el WhatsApp. También están escuchando y me dicen que clínicamente los doctores, ¿cómo pueden tener un consultorio con la atención debida, dado que pues ahorita también ellos se encuentran en una fase, pues obviamente que no pueden atender claramente a los pacientes, ¿no? Es importante, bueno, en esta fase de la cual nosotros ya nos encontramos, es necesario nosotros restringir el tipo de salidas a menos que sean esenciales. Una ida al médico siempre va a ser, bueno, puede no ser esencial, pero existen muchos tipos de urgencias. Y este tipo de urgencias, justamente, lo que yo siempre les recomiendo a las personas es, si es algo que requiere una atención inmediata, se recomienda que las personas vayan a las unidades médicas. Las unidades médicas justamente no dejan de operar, y se ha hecho un especial énfasis en que las personas tienen que ir con seguridad a las unidades médicas para saber cuál es el problema que les está ocurriendo. Ejemplo, si hay una persona que tiene un cuadro gripal, no necesariamente tiene que ser coronavirus. Hay muchos otros padecimientos, infecciones virales que cursan por un cuadro similar al de una gripa. Entonces, no quiere decir que la persona tenga coronavirus, no quiere decir que la persona se deba de quedar en su casa también aislada y no buscar atención médica. Esto lo comento porque hace poco una persona me dijo, pues tengo un dolor abdominal bastante fuerte, y es un dolor que comenzó de la noche a la mañana. Esas personas, yo lo que les recomiendo es que vayan al médico, sí, que vayan con un cubrebocas, una mascarilla quirúrgica, y obviamente que acudan al médico para que les dé esa atención. En el caso de que no sea necesario el ir al médico, que pueda ser algo que puede estar ocasionado por otra cosa, porque también me ha sucedido que las personas dicen, es que me duele la cabeza, ¿no? Oye, ¿has comido bien? ¿Has dormido bien? No, pues llevo 2 días sin dormir. Pues primero hay que dormir y después ya podemos ver si el dolor de cabeza se le quita a la persona, ¿no? Entonces, realmente dejemos las idas al médico ahorita cuando sea lo necesario, y yo siempre pediría aquí el apoyo de los médicos. Ahora, los médicos tienen que estar informados que si no son pacientes con riesgo de tener esta infección por coronavirus, deben de seguir ocupando su equipo de protección personal normal, es decir, su bata, tener los guantes para la exploración del paciente, tener una mascarilla quirúrgica,
hacer bien el procedimiento de la higiene de manos y sobre todo guardar esa distancia sana del paciente. Muchos dicen que es un 1.5 metros. A mí, cada persona tiene una sana distancia diferente y muchas veces a mí me gusta decir 3 metros para allá. Entonces, esto es muy diverso, pero la Secretaría de Salud a través de su portal y muchas otras instituciones como puede ser el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la Asociación Mexicana de Bioseguridad, entre otras, han estado promoviendo algunas medidas que se debe de tener justamente en estas épocas. La recomendación y la sugerencia para los médicos es que porten su equipo de protección personal. Ustedes son expertos justamente en la atención de pacientes y sigan los protocolos que están ya establecidos. Si pregúntenle al paciente antes de que vaya a verlo si tiene sintomatología respiratoria o si ha estado en contacto con algún caso positivo. Eso también ayuda mucho y también para canalizar a estos pacientes en tiempo y forma a las unidades correspondientes. Pues muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien quiere alzar la mano, hacer una pregunta a nuestro experto, el maestro en ciencias, Luis Alberto Ochoa? Vamos a dar un tiempecito y si no, pues obviamente vamos a dar por concluido el día de hoy esta videoconferencia. ¿Alguien más quiere participar? Nos puede mandar su mensaje y o prender su micrófono y hacer la pregunta. Pues veo que ahora sí que no están animados. Bueno, de antemano agradecemos mucho la participación de el maestro en ciencias Luis Alberto Ochoa Carrera por esta presentación. No sin antes, pues agradecerle a cada uno de ustedes su participación y presencia en esta casi hora y media que estuvimos aquí todos juntos. La videoconferencia va a quedar grabada para ánimos y poderla compartir con todos los demás asistentes. Ahora sí que le damos la última palabra para que se despida el maestro en ciencias Luis Alberto Ochoa. Adelante. Pues muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que se me brindó. Las personas que deseen pueden contactarme, lo pueden hacer a través de los correos personales, de los correos institucionales y por supuesto también a través tuyo, Juan Carlos, si así también me lo permites, poder establecer ese contacto y acercamiento con la audiencia. Finalmente, nada más me gustaría comentar, esto que presentamos el día de hoy es un panorama, ¿sí? Este panorama es nada más es justamente eso, es una pequeña vista hacia lo que tenemos el día de hoy, lo que vamos a enfrentar el día de mañana. Y si nosotros aplicamos justamente todo esto que ya sabemos, y si a esto le sumamos las opiniones de algunos expertos que están en todos lados, porque México es un país de talentos, vamos a poder justamente hacer frente a esta crisis y sobre todo convertir a México en un país mejor. Yo les agradezco. Si ustedes tuvieran alguna pregunta que a lo mejor fuera de un tema un poco más médico, con mucho gusto les puedo canalizar con los especialistas para que se les dé una respuesta un poco más concreta si es que la pregunta era meramente médica. Y también tenemos esa estrategia, que tenemos contacto con muchas instituciones que nos pueden justamente también apoyar con la orientación. Pues muchísimas gracias nuevamente. Nos despedimos y agradecemos a cada uno de los que estuvieron presentes aquí con nosotros. Esta videoconferencia ha sido grabada para transmitirla posteriormente a través de la página web del CENACET. Pues muy buenas tardes a todos y estamos en contacto.